Buenas noches, hermanos. Vamos a tener nuestro tiempo de estudio en esta noche y les invito a ir, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo número 25. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Nuestro título de esta noche es Sabiduría y Necedad. Sabiduría y necedad. Hasta ahora hemos estado observando los diferentes eventos en los que se ha visto inmiscuido David. Desde su llamado, él llevaba una vida totalmente ajena a la vida pública de Israel. Nadie le conocía, era el menor de su familia, un pastor de ovejas, ante una situación grande en la nación. Una vez que él ya había sido ungido por parte de Samuel, quizás aún sin entender todo lo que representaba ese llamado, sale a la escena pública a derrotar al que estaba burlándose de manera recurrente de toda la nación. Goliat llega ante el desprecio de sus hermanos, de su familia, ante el asombro del rey Saúl, y él, bajo la convicción que Dios era el que peleaba las batallas por la nación, va y lo vence. Y a partir de ese momento, cada uno de los eventos que hasta aquí hemos observado han sido difíciles, porque ya estaba bajo la escena pública, empezó el recelo del rey Saúl, empezaron algunos problemas, y en todo ello Dios lo ha ido formando hasta llevarlo al punto de que él fuera un hombre conforme a su corazón. El día domingo vimos la historia de David, cuando él tuvo que aprender lo que implicaba el perdón bajo las Escrituras, y lo estuvimos observando. Ahora vamos a ver, hermanos, este capítulo bajo este tema, sabiduría y necedad. Y lo que yo quisiera que tuviéramos en mente antes de leer esta historia y poder resaltar algunas cosas importantes, es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no caer en una línea de pensamiento errada cuando meditamos o cuando consideramos la soberanía de Dios. Nunca ha sido el sentir de las Escrituras, ni no es el deseo de Dios, que nosotros veamos la soberanía de Dios como un pretexto para no asumir nuestra responsabilidad de nuestros actos. Muchas veces, ante un error o ante algo que hicimos mal, un consuelo o un falso consuelo pudiera ser, bueno, al fin de cuentas se cumplió la voluntad de Dios. Y evidentemente nada escapa de su voluntad, nada escapa de su conocimiento. Sin embargo, bajo esa misma realidad, Dios nos ha delegado la responsabilidad de nuestros actos, y aún más como creyentes, aún más conociendo la verdad de Dios, conociendo los principios de las Escrituras, teniendo el entendimiento amplio del Señor, tenemos que ser conscientes del peso de nuestros actos, de nuestras decisiones, a la luz de quién es el Señor. Un ejemplo de un tema similar es cuando alguien ve la gracia de Dios como una libertad para pecar, y decimos que aquel que ve la gracia del Señor como una libertad para pecar, esa persona no ha conocido verdaderamente lo que representa la gracia en el Evangelio. Y aquel hombre que ve la soberanía de Dios como una excusa para deshacerse de su responsabilidad, también podemos decir que esa persona no ha comprendido el sentir de las Escrituras acerca de la soberanía de Dios. Y hoy vamos a ver una historia que está conformada prácticamente por tres personajes protagónicos. El primero de ellos es Nabal, el segundo es David, y el tercero es una mujer llamada Abigail. Y lo primero que yo quisiera que veamos en esta historia es la necedad de Nabal. Vamos a ver quién era Nabal
y vamos a ver por qué nuestro primer encabezado es la necedad de Nabal. A Nabal bien le pudiéramos llamar como ese arquetipo de la necedad. Si hubiera alguien que la represente en las escrituras, este personaje estaría peleando por los primeros lugares definitivamente. Y vamos a ver por qué. Algo que pudiéramos decir sobre la necedad que caracteriza a un hombre que no teme a Dios es que lleva una vida que sus acciones lo van a conducir definitivamente a su propia destrucción, a la muerte, y lo más alarmante es que todo esto pasa sin que él necesariamente alcance a percatarse de hacia dónde lo están llevando sus actos. Y la primera evidencia en donde notamos que Nabal era un hombre necio está en su propio nombre. De hecho, el nombre de Nabal significa literalmente necio. Más adelante vamos a ver que su propia esposa dice: mi esposo es necio, tan solo mira su nombre. Recordemos que en el tiempo del Antiguo Testamento, normalmente los nombres de las personas eran como representaban algo de su carácter, de su sentir, de su conducta. Hoy en día no es así. Hoy en día no debería de ser el hecho de que si usted le pone a uno de sus hijos, sobrinos, nietos, un nombre bíblico, no necesariamente esa persona va a temer como lo hizo aquel personaje. Hoy en día los nombres son meramente preferencias, son gustos de los padres. Pero ya viendo la historia, veamos, hermanos, por qué Nabal se gana el título de necio. Veamos el versículo 3 y luego pasemos al versículo 17. Primera de Samuel, capítulo 25. Vean: y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Vean el contraste que aquí hace de este matrimonio. La mujer era sabia, entendida, hermosa, mientras que este hombre era duro, era necio y era falto de entendimiento. Ahora, pero no solamente la Escritura le brinda estas características, sino que ahora también vean lo que pensaban sus siervos sobre su amo. Noten el versículo 17. Una vez que pasa un evento que en un momento lo vamos a ver, dicen estas palabras sobre Nabal: ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer. Estas palabras son de un siervo hacia Abigail. Porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo Nabal y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. No solamente la propia Escritura, antes de empezar a contarnos la historia que tenemos por delante, nos da ya una breve descripción sobre quién es Nabal, sino que ahora vemos en toda la historia que sus propios siervos sabían cuál era su reputación, un hombre que no escuchaba razones. A veces nosotros llegamos a pensar que la necedad puede ser silenciosa, pero créanme, hermanos, que nuestra necedad tiene esa característica que se divulga, que aflora por todos lados. Pero no solamente esto, sino que también noten que la Escritura nos presenta a Nabal como necio al responder ante una propuesta de los hombres de David. Veamos los versículos 4 al versículo 8. Llega David con su ejército, aproximadamente 400 hombres. Estaban lejos de Israel, necesitaban comer, y durante su estancia en el desierto, David y sus hombres habían arropado a los pastores de Nabal. Les habían dado protección, seguridad y algunas de sus cosas.
Entonces, ante esto era lógico y era parte de las costumbres de los judíos el proveer los alimentos a los foráneos. Y bajo este entendimiento, David manda a sus hombres a que consigan comida. Vean lo siguiente. Oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes, o sea, los soldados de David, gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Hacen una propuesta ante esto, pero nota una vez más la reacción de Nabal ante esto. Vean los versículos 14 al 16. Perdón, el versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Noten la necedad, porque David era evidente, como lo vamos a ver más adelante, que su fama ya era muy conocida por Israel y por los lugares que estaban en todo alrededor. Y este hombre, sabiendo que sus pastores habían sido cuidados, responde de una manera tan arrogante y dice: ¿y quién es David? Pero en segundo lugar también dice que he escuchado que hay siervos que huyen de sus amos. O sea, lo estaba acusando que se había escapado del dominio de Saúl y que estaba en rebelión contra el rey de Israel. Aquí podemos notar, hermanos, que el gran problema de la necedad, o uno de los problemas de la necedad, y lo vemos personificado en este hombre, es que no alcanza a ver todo lo que está a su alrededor, ni las dimensiones de sus actos, ni de su palabra, porque en esa necedad, este personaje no se estaba percatando que estaba actuando contra sí mismo y contra todo lo que él ama. No leímos el versículo 2, pero observen que nos habla de las características de este hombre. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. O sea, este hombre era sumamente rico, así que su rechazo ante los hombres de David no era porque él se inclinara por Saúl. De hecho, este personaje amaba tanto su riqueza, se amaba tanto a sí mismo, que hubiese sido lo mismo si la petición viniera de David o de alguien más. Pero este sobreaprecio a sus pertenencias lo llevó a una ceguera que no se percataba que estaba actuando neciamente. Primero, en su necedad, este hombre no era del todo consciente, o más bien no era nada consciente de la mujer que tenía. Noten el versículo 3, y nuevamente te resalto lo que la Biblia dice sobre Abigail, que era una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Tal parece que este hombre no estaba percatado de su mujer, porque no estaba siendo consciente de que las decisiones que estaba tomando aún iban a alcanzar a Abigail.
pero además estaba cegado, pues no podía ver la gracia que había recibido de David y de sus hombres, y que su ejército fácilmente podía arrebatarles lo que quisieran. Bien pudiéramos decir, hermanos, que la necedad en los hombres es el resultado de que una persona esté usando mal la inteligencia que Dios le ha dado. Un necio usa sus aptitudes de razonamiento para tomar decisiones erradas. De hecho, la Escritura nos dice que la forma más básica de necedad es cuando los hombres niegan la existencia de Dios. De hecho, así dice el Salmo 14:1. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero además la Biblia asocia la insensatez con el que fácilmente se enoja. Noten el siguiente proverbio: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Y este hombre estaba siendo insolente, estaba siendo confiado, y definitivamente su ira fue pronta cuando estos hombres venían a pedirle algo que tuviera a la mano. Proverbios 19:3 dice que la insensatez del hombre tuerce su camino. O sea, es tanta su necedad que ese hombre no se percata que sus mismas acciones arremeten contra sí mismo, y él va a ser el primer causante de cumplir su propósito. Para el necio el camino de Dios es necedad, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para nosotros, hermanos, yo pienso que debería de ser obvio que el evangelio sea necedad para los inconversos, porque no tiene sentido para ellos. El necio está completamente desconectado con la sabiduría de Dios. Pero aquí nosotros, como creyentes, es donde empezamos a pensar. Estas historias que nos presentan las Escrituras nos deben de llevar a la reflexión de cómo un hombre puede ser tan ciego y no ver que el peligro está por delante, y endurecerse tanto en su corazón que prefiere seguir los impulsos de un orgullo herido antes de lo que es conveniente y prudente. La Escritura dice que el creyente ya tiene la naturaleza de Dios, que incluye la mente de Cristo, que tenemos el poder del Espíritu Santo que nos dirige. Así que nosotros ya estamos capacitados, habilitados para rechazar la necedad. El creyente tiene que entender que nosotros, con nuestros pensamientos, puesto que ya estamos en Cristo, ya podemos agradar al Señor, ya podemos tomar decisiones que glorifican a Dios. La pregunta sigue siendo, hermanos, ¿por qué nosotros a veces actuamos neciamente, aun cuando todo indica o cuando todo pareciera ser obvio lo que debemos de hacer? Y bajo esto, hermanos, yo considero que la persona que se halla en una situación algo compleja, le resulta difícil a él mismo verse actuando neciamente. Para los de afuera puede ser fácil percatarse, pero solamente un discernimiento de parte del Señor va a ser la guía para que esta persona pueda entender que sus actos están siendo necios. Nota, hermano, lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 4, 8 y 9, donde nos puede ayudar a considerar cómo podemos conducirnos nosotros en las situaciones cotidianas de nuestra propia vida. Alguien puede decir, hermanos, ¿cómo saber si mis actos son necios? ¿Cómo saber si mis decisiones rayan en la locura y en la insensatez? Bueno, checa lo que dice Pablo de cuál debería ser una guía para nosotros al momento de considerar cómo pensar y en base a eso decidir. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Existen ciertos problemas de las matemáticas que yo considero que suele ser difícil de manera rápida aprenderse las fórmulas. Cada vez que el estudiante va a resolver esto, tiene que traer a la luz la fórmula. Es esta. Pero pienso que el mismo estudiante va a llegar a un momento de tanto hacerlo, que la fórmula va a estar ya presente en su mente. Yo considero, hermanos, de que nosotros como creyentes no hacemos mal si cada vez que estamos expuestos a una situación algo compleja que amerita el discernimiento de Dios, vamos a las Escrituras y decimos, bueno, en esta situación yo tengo que considerar y pensar que es verdadero. Yo tengo que asegurarme de que lo que voy a hacer es honesto, es justo, que mis pensamientos y motivaciones son puras, que yo estoy siendo amable, que yo estoy llevando todo esto a un buen nombre, el de Cristo, y tengo que considerar si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, y esto tengo que pensar. Pero lamentablemente, nosotros somos como David en esta historia, que antes de evaluar lo que debemos de hacer, que antes de reflexionar si estoy actuando en esa edad, decidimos bajo los impulsos. Sí que en segundo lugar, hermanos, yo quisiera que noten en este pasaje ahora el impulso de David. Notemos ahora, hermanos, el impulso de David. Hasta aquí hemos visto que Nabal fue necio por rechazar a estos hombres. Fue necio por no considerar a la mujer que tenía. Pero ahora veamos que el impulso y el peligro de no estar considerando en todo momento al Señor. En esta historia hay dos facetas de David y las dos son opuestas. La primera que nos ofrece nuestro pasaje es la de un David aparentemente dominado por Dios y que busca el bienestar de los suyos. Note nuevamente, hermanos, los versículos 4 al versículo 8. Una vez que David sabe que Nabal esquilaba sus ovejas, es decir, que les quitaba el exceso de cabello, de lana, una vez que él sabe esto, dice, oh, allá está Nabal, pues nosotros cuidamos a los suyos. Y noten la intención de sus palabras, noten, sumérjanse en la historia y vean el sentir de David. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadme en mi nombre y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Vemos a un David realmente dominado por el Señor, buscando la paz. En su mente no estaba definitivamente hacer guerra, no estaba empezar un problema. De hecho, yo creo, especulando, de que les ha de haber dicho a sus hombres, vayan con mucho cuidado, vamos buscando pan, pidan las cosas bien y siempre busquen el bien de Nabal y de su familia. Pero ahora notemos la segunda faceta de David. Notemos ahora cuál fue el problema una vez que él se da cuenta de la negativa de Nabal a sus palabras. Ahora noten ahora a partir del versículo 12. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras, o sea, todo el rechazo de Nabal. Entonces
Rápidamente dijo David a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Ahora noten las siguientes palabras. Vean el versículo 17. Versículo 21. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar vida ni un varón. Una respuesta lo cambió todo. Vimos primero a un David diciendo: la paz sea con Nabal, la paz sea con su familia y la paz sea con todos sus bienes. Pero ante la negativa, vemos a un David bajo un impulso de ira, quizás de gran enojo, de sed de venganza, diciendo: cada quien tome su espada, vamos por Nabal, vamos a matarlo. Pero además vamos a matar todo en cuanto pertenece a este hombre. Y muy probablemente también incluía a Abigail. Una respuesta no esperada lo cambia todo. Yo creo, hermanos, que muchas veces nosotros no reflexionamos sobre el valor y el peso que tienen nuestras emociones. ¿Cómo seríamos los creyentes si fuésemos capaces siempre de ser dominados por Dios en cuanto a nuestras emociones? ¿Qué tipo de creyentes seríamos si nuestras emociones realmente estuvieran sometidas a Cristo? Dios nos creó a su imagen, y en las Escrituras vemos las emociones de Dios. Y es evidente que Dios nos creó a nosotros con emociones. Nosotros sentimos gozo, sentimos amor, sentimos felicidad, sentimos miedo, sentimos culpa, decepción, etcétera, etcétera. A veces nuestras emociones son vivencias bajo experiencias agradables, otras no tantas. A veces nuestras emociones están fundadas en la verdad, pero muchas de nuestras emociones están fundamentadas en aspectos falsos, ya que se basan en premisas erróneas. Por ejemplo, si nosotros creemos falsamente que Dios no está gobernando cada circunstancia de nuestras vidas, podemos experimentar las emociones que se derivan de esto: miedo, desesperación, angustia, basado en esa falsa creencia. Independientemente, hermanos, las emociones tienen un gran peso, y las emociones indican realmente o son indicadores muy útiles de lo que está sucediendo en nuestro corazón. Cuando alguien se enoja, esa persona debería decir: bueno, ¿por qué esta situación me causa enojo? Este enojo, ¿qué es lo que está revelando acerca de mí? ¿Qué es lo que está diciendo acerca de mi condición espiritual? Pero difícilmente en un momento tan visible nos detenemos a pensar qué está indicando esa emoción de mi persona, de mi sentido espiritual. Porque nos debemos de preguntar, poniendo a la emoción, al enojo como un ejemplo: ¿por qué nos enojamos por esas circunstancias? ¿Qué revela ese enojo de nosotros? A veces nuestro enojo en las cosas espirituales revela un falso celo por el Señor. Es importante de que nosotros aprendamos a manejar las emociones en lugar de permitir que las emociones nos tomen por presa. Un sentir del momento no es suficiente para decir o determinar que algo es verdadero y correcto.
Las personas hoy en día, una mujer hoy en día se siente hombre, pero ese sentir no es lo que indica que ese sentimiento sea verdadero. Así nuestros sentimientos no son muestras contundentes y absolutas para decir que eso que estoy sintiendo es verdadero. Yo lo tengo que pasar por las Escrituras, yo lo tengo que digerir por la palabra. Las emociones que están fuera de nosotros, que nos empiezan a dominar, no suelen producir resultados que honran a Dios. Dice Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuestras emociones, al igual que nuestras mentes y cuerpos, están influenciadas en gran medida por la caída del hombre, de nuestro pecado. En nuestras palabras, nuestras emociones aún poseen algo de nuestra vieja naturaleza, y esa es la razón por la cual es necesario evaluar cada emoción, cada sentimiento, cada impulso bajo el señorío de Cristo. En esta historia vemos que David actúa bajo un impulso. Rápidamente va y levanta a sus hombres, pero en este pasaje David es frenado por una mujer que conocía a Dios. El encuentro de David y de Abigail fue orquestado por el Señor, pero de algún modo podemos ver en este encuentro la bendición que alguien puede ser a la vida de otra persona cuando ésta se halla bajo la sabiduría de Dios. Qué importante, hermanos, es contar con personas sabias en nuestra propia vida, y qué importante es que en la iglesia haya personas sabias bajo la sabiduría de Dios. Hemos dicho más de una vez que no es lo mismo una persona sabia a una persona inteligente, a una persona estudiada. La sabiduría procede de Dios. La sabiduría emana de las Escrituras. La sabiduría emana de temer al Señor. Y noten, en tercer lugar, hermanos, y para concluir esta noche, noten por favor la sabiduría de Abigail ahora. Abigail entra en la historia en una escena llena de conflictos. Pero lo primero que se nos dice de esta mujer es que era entendida y de hermosa apariencia, en contraste con su esposo. En alguna ocasión leí que algunos cuestionaban el entendimiento de Abigail, porque decían, si era tan entendida esta mujer, ¿por qué se llegó a casar con un hombre tan necio? No podemos saber en qué momento se casaron, en qué momento se unieron, pero si la Escritura dice de este hombre que era duro y que no escuchaba palabras, muy probablemente esta mujer ya llevaba tiempo lidiando con la hostilidad de su esposo Nabal. Pero la primera muestra de sabiduría que vemos de Abigail la notamos en el verso 18 ante una reacción. Vean, hermanos, este pasaje. Una vez de que a ella le dicen de que David está resuelto a matar a su amo y a terminar con todo lo que pertenece a Nabal, vean su reacción. Versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 5 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y le salió al encuentro. Ella pudo haberse quedado maldiciendo a su esposo, o ella sencillamente pudo haber huido de aquel lugar. Sin embargo, notamos que rápidamente se ideó un plan para enmendar el error de Nabal.
Esto no era pasar la autoridad de su esposo. Esto no era humillarlo en sí mismo, pero esto ya estaba, era un problema grande definitivamente. Y si el problema había sido porque no se les dio de comer, en pocas palabras, ya dice, quizás podemos calmar el enojo de David y sus hombres dándoles algo de comer. Estaba viendo por su marido en cuestión de sus bienes. Pero en segundo lugar, vean que también Abigail es sabia al no ocultar el pecado de su esposo. Vean el versículo 21. Perdón, versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, o sea, Nabal significa necio. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Noten que en esta apelación de esta mujer, no ocultó el pecado de su esposo, no participó de la complicidad de sus perversiones ni de sus pecados, sino que actuó sabiamente. La sabiduría se suele manifestar tanto en saber de parte de Dios cómo actuar en todas las situaciones, discernir lo bueno de lo malo, pero también es sabio cuando una vez que se identificó lo malo, se aparta de ello. Muchas veces nosotros nos pudiera ganar más el sentimiento y ante el pecado de uno de nuestros allegados, pensamos que la manera más sabia es actuar amorosamente cubriéndolo, pero lo que hacemos es que nos hacemos cómplices de su pecado y propiciamos que la persona siga pecando y que no haya reconciliación de parte de Dios. Esa mujer dijo, mi esposo ha pecado, ha sido necio, ha sido insensato, perdónalo y perdóname a mí. No ocultó el pecado de su esposo. Pero en tercer lugar, Abigail es sabia también porque en todas sus palabras apela a Jehová. Ante todo sus palabras están llenas de las palabras de Dios. No apeló a David por ser mujer. No apeló a David por cosas incorrectas, sino que en todo su razonamiento siempre estuvo presente la verdad de Dios. Nota, hermanos, a partir del versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Vean las palabras de esta mujer que definitivamente temía a Dios.
Hoy, hermanos, estamos en una época en que el feminismo cultural ha impregnado tanto a la iglesia y pareciera anhelar una posición que soberanamente Dios no les ha concedido. Muchos se llegan a preguntar si una mujer definitivamente no puede ser pastora. Dicen, entonces una mujer, ¿qué puede hacer en la iglesia? Si no puede ser pastora una mujer, entonces ¿qué puede hacer? Y una respuesta simple es, en gran medida, todo lo que los hombres que no son líderes de una iglesia hacen o deben de hacer. El mundo admira a las mujeres empoderadas, dispuestas a rebelarse ante cualquier líder, empezando por su propia casa. Admiran a las mujeres que van contra los valores tradicionales, esas mujeres de que se logran, pero la Escritura reconoce a las mujeres sabias, aquellas mujeres que sin muchos retractores ni reflectores asumen el peso de temer a Dios, de bendecir su hogar y que guardan el corazón de sus esposos, pero sobre todo a esas mujeres que entienden que su lealtad es hacia el Señor. La Escritura dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Una mujer no va a ser alabada por Dios por lo que haya hecho meramente en un mundo, sino por lo que ha hecho por temer a Dios. Si una mujer quiere tener, y también aplica para los hombres, pero en nuestro contexto con esta mujer, si una mujer quiere influir tanto en el mundo, bien puede empezar sobre su propia casa, que no es poca cosa. Y una mujer que teme al Señor va a ser bendición para su casa, va a ser bendición para la iglesia, va a ser bendición para los hermanos y va a ser bendición para todos los que la rodean. Al final vemos el resultado de actuar sabiamente y el resultado de la necedad. Noten los versículos finales. Nabal, ese hombre catalogado como un necio, vean el versículo 38. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. David no tuvo que tomar represalias personales, sino que Dios defendió su causa y le privó a David de actuar en necedad también. Pero veamos también el desenlace de esta mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en su asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Vemos que Dios convirtió la afrenta de Abigail en una vida bendecida, no solamente por unirse a un hombre que iba a ser llamado conforme al corazón de Dios, sino que iba a ser mujer de aquel hombre que era el prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad en las Escrituras de observar la sabiduría de Dios, vivir bajo el temor a Dios y conducirnos sabia y prudentemente en cada una de las acciones y las situaciones que Dios permita que pasemos. Pero también está delante de nosotros nuestro corazón y la necedad. Y si decidimos inclinarnos hacia Él, tenlo por seguro, hermanos, que las consecuencias y el juicio ha de venir sobre nosotros. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos permita vivir sabiamente en un mundo hostil.
Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y porque nos permites en ella ver el ejemplo, Señor, de hombres que temieron y hombres que fueron necios. Necesitamos, Señor, tu palabra para vivir en sabiduría. Ayúdanos, Señor, para considerarte a ti en todo momento, para saber que nuestro corazón debe de ser dominado por tu palabra y no por los sentimientos. Gracias, Señor, por el ejemplo de estos personajes que te consideraron, y podemos nosotros ver que nos es necesario considerarte a ti en todos nuestros caminos. Y si hemos ido actuando bajo los impulsos de nuestro corazón, y si hemos sido dominados, Señor, por las emociones, y en eso te hemos ofendido, Señor, perdónanos y ayúdanos a volver nuestra mirada a tu palabra. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nosotros. Y todo esto, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.